Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Eh, lo primero que hay que decir es que la medicina transfusional surge de la necesidad de procurar mejorar las condiciones de oxigenación del paciente que lo requiere. Es un acto totalmente médico, es una situación que debe estar indicada por el médico tratante. Y en esa medida, pues el médico tratante va a ser el responsable directo de dicha transfusión. Como toda intervención en medicina, es importante tomar en cuenta los aspectos o los principios de la bioética. Y en este caso, el principio de primum non nocere, o sea, primero no hacer daño, debe regir en este tipo de intervención. Sobre todo porque, pues como estamos diciendo, es una situación externa, extraña al paciente y pues prácticamente constituye en una especie de trasplante de tejido. Estamos trasplantándole sangre de otra persona a un paciente pues que lo requiere de acuerdo a su indicación médica. Así que pues esto es muy importante a tomar en cuenta. Nuestra indicación principal siempre debe ser mejorar, al menos de forma transitoria, las condiciones generales del paciente, sobre todo en el tema de oxigenación y perfusión de tejidos, con miras a que las otras intervenciones que uno pueda realizar surjan o surtan su efecto o el efecto deseado y eso permita pues que el paciente mejore en su generalidad. Sin embargo, a pesar de tomar en cuenta esto, un buen porcentaje de las transfusiones a nivel mundial no son indispensables, o sea, de hecho son innecesarias. Muchas veces, como vamos a ver más adelante, las transfusiones se indican por temas de puramente protocolo, sin una situación que el paciente vaya a tener como beneficio claro. Y más o menos entre el 30 y 50% de las mismas están mal indicadas. Es decir, el paciente tal vez requiere que se le transfunda factor 8 y lo que le pido son, no sé, sangre completa. O sea, no indiqué bien la transfusión, no supe o no supe definir correctamente qué era lo que el paciente requería. Existen diferentes tipos de transfusiones. Están las transfusiones heterólogas y las autólogas. Las heterólogas son de personas que no son el propio paciente y las autólogas son situaciones en las que el propio paciente, sobre todo en situaciones previsorias, digamos, o preparándose para algún procedimiento, decide donar su propia sangre para que se quede en reserva en caso fuera necesario posteriormente administrarse. En este caso, pues tenemos la transfusión autóloga como una donación prequirúrgica para mí mismo. O sea, yo creo que si me tienen que transfundir, que me pongan mi sangre, la misma sangre que yo di. En casos en los cuales también el paciente pues esté recuperando, ya sea durante o postoperatoriamente, o en casos en los que haya alguna situación de hemodilución por alguna infusión de soluciones cristaloides. Por ejemplo, en estos casos, pues uno podría requerir transfusiones y bueno, yo voy y ya tengo mi sangre ahí lista y guardada para mí mismo. La heteróloga es la que generalmente se hace, pues en este caso son pacientes o personas que han ido a donar sangre y que no están relacionadas con la persona que recibe la transfusión. Esa es la forma más abundante de transfusión que hay. Es muy, muy importante que sepamos y recordemos que existe un reglamento y una ley para regular los servicios de medicina transfusional en el país y bancos de sangre. Eh, que yo no sepa qué contiene la ley o X ley no me exime de ninguna responsabilidad. Entonces, pues yo podría alegar ignorancia, es decir, ante un juez, mira, es que yo no sabía que la sangre tenía que tener cierto proceso o que podía yo ser responsable por X o Y efecto secundario de la transfusión. Entonces, ese alegato no tiene valor legal. O sea, yo no puedo decir que porque uno no sabía, entonces no tengo responsabilidad. Tengo que ser responsable del procedimiento que estoy indicando. Y por lo mismo, debo saber bien por qué voy a hacer o no voy a hacer una transfusión.
Se los coloco acá para que lo recuerden, lo pueden buscar, pueden revisar los aspectos más importantes de la ley y del reglamento que regula la ley de servicios de medicina transfusional, pues para que tomen un poquito más de contexto de la responsabilidad legal que implica transfundir a un paciente. Hablando de las indicaciones y contraindicaciones, como dice aquí, y al final lo vamos a volver a repetir, la mejor transfusión es la que no se realiza. Es decir, de repente hay algún paciente que tal vez no la necesita o no es indispensable o pueden darle alguna alternativa, no necesariamente una transfusión, y yo pues como tratante simplemente cedo ante la presión de repente o algo y accedo también a transfundir al paciente sin que tenga una indicación precisa. Y en ese caso pues estoy incurriendo en un riesgo innecesario. Antes de transfundir a un paciente, debo responder una serie de preguntas. ¿Es realmente necesaria o indispensable esta transfusión? ¿Tengo alguna alternativa? Puede ser que yo mejore las condiciones del paciente de otra forma. ¿Realmente va a servirle al paciente? O sea, lo que yo le voy a poner, ¿le va a funcionar? Se me viene a la mente ahorita el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga anemia hemolítica autoinmune y que yo lo voy a transfundir porque tiene 7 gramos de hemoglobina, pero está estable. O sea, en ese caso, aunque tenga anemia hemolítica, valdrá la pena el riesgo que implica transfundirlo, e incluso si no lo tengo compensado de su proceso de autoinmunidad, al transfundirle sangre puede ser que empeore su condición. O sea, tengo que tener eso. ¿Los beneficios superan los riesgos de la intervención? ¿Cuál es la deficiencia o el problema que yo quiero corregir o quiero mejorar en mi paciente? Lo que mencionábamos hace un rato sobre los factores de coagulación. Si yo sé que un paciente tiene hemofilia A, por ejemplo, y sé que lo que necesita es factor 8, entonces voy y le pido factor 8 en banco de sangre. Es que no hay, bueno, entonces podría pedirle crioprecipitados, no sé, solo para salvarlo de la emergencia, porque está sangrando agudamente. Pero si el paciente está estable, no está sangrando, pues ¿para qué le voy a poner? O sea, ¿para qué lo voy a exponer al riesgo? Entonces necesito tener claro también qué es lo que quiero mejorar o qué quiero corregir. ¿Será que es necesario solamente un componente? O sea, ¿necesita eso? ¿Necesita alguna otra situación? Y la cantidad, o sea, ¿qué tanto lo voy a transfundir? ¿Hasta dónde voy a llegar? Dentro de las diferentes opciones o alternativas de tratamiento transfusional, la primera que vamos a comentar es esto de la sangre completa. Cada unidad de sangre completa, ahí va toda, o sea, la sangre solo, pues obviamente con sus pruebas y tratada con algunos aditamentos, pues para que prolongue su vida media, pero básicamente ahí van todos los componentes de la sangre. Entonces, cada unidad tiene aproximadamente 450 mililitros de sangre. Es sangre que no sea fraccionada, o sea, no total, todos los componentes de la misma van ahí. Puede durar hasta 35 días dependiendo del tipo de anticoagulante o los aditamentos que se utilicen y debe mantenerse en refrigeración continua a menos 4 grados en promedio para que pues tenga esa duración y yo la pueda utilizar. En la actualidad casi no se utiliza, pero existen aún dos transfusiones, dos indicaciones claras para transfundir este tipo de componente. Uno es que el paciente tenga un sangrado agudo mayor de 25%. ¿Por qué? Pues porque sabemos que ese paciente que tenga ese sangrado tan extenso o tan intenso va a entrar rápidamente o fácilmente en estado de choque hipovolémico. Y si es una hemorragia lo que está causando el choque hipovolémico, lo que hay que reponerle es sangre completa. Sin embargo, es difícil encontrar sangre completa en el hospital y casi siempre en el hospital la reservan para la otra indicación precisa de transfusión de sangre completa, que es la exsanguinotransfusión. Generalmente la exsanguinotransfusión se realiza o se efectúa en niños pequeños, recién nacidos, que tienen un cuadro severo de ictericia del recién nacido y que ameritan pues un recambio de la sangre porque están haciendo hemólisis intensa y eso los pone en riesgo, incluso de riesgos a mediano y largo plazo con los efectos que puede tener la, la acumulación de bilirrubinas y otras sustancias tóxicas para el desarrollo del sistema nervioso central de esos niños. Entonces, en esos casos, pues sigue siendo válida la utilización de sangre completa para este tipo de procedimientos, pero es lo único. Y de hecho está contraindicada si yo quiero solamente
eh, corregir una anemia sintomática, es decir, es un paciente que tenga 8 y se sienta pues sí cansado y fatigado, pero que no está en falla aguda o que no está sangrando agudamente. En esos casos está totalmente contraindicada transfundir este tipo de producto. La dosis por lo general se calcula a 70 mililitros por kilo y de acuerdo a la evolución que tenga el paciente, pues así vamos reevaluando. El siguiente tipo de componente sanguíneo es el paquete globular o células empacadas, así lo conocen generalmente en el hospital. Este es uno de los productos más utilizados o de las formulaciones más utilizadas derivadas de la sangre. Y aquí lo que se hace es separar los otros productos de la sangre, dejando la menor cantidad posible de plasma y aislando, pues dejando solitos a los glóbulos rojos lo más que se puede. Como se concentran, entonces al final el hematocrito que se obtiene de una unidad de células empacadas está alrededor del 70-80%. Y la indicación principal de administración de este tipo de productos de sangre es restaurar o conservar la capacidad de transporte de oxígeno de los pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una anemia severa y que además tiene signos de falla aguda y que quiero mejorar su condición general, pues esto es lo que voy a transfundir. Hay mucha controversia con respecto a cuál debería ser el límite o el nivel de hemoglobina que pues indicaría de manera absoluta la transfusión de células empacadas. En adultos pareciera ser muy claro que si tienen una hemoglobina abajo de 5 o en niños abajo de 7, pues definitivamente hay que transfundirlos, salvo algunas excepciones muy, muy puntuales. Pero con frecuencia ustedes se van a dar cuenta, ya estando en el hospital o en otro tipo de situaciones, que no siempre esto es válido. O sea, no siempre hay que esperar a que el paciente tenga 5 de hemoglobina para decir, ah, bueno, ahora sí ya le voy a poner células empacadas. Muchas veces cuando los pacientes tienen alguna otra condición, sobre todo si tienen algún proceso infeccioso o si tienen algún proceso cardiovascular, alguna otra situación que ponga, digamos que rete más su capacidad de oxigenación, en esos casos pues uno no espera tanto. Sobre todo en pacientes con problemas isquémicos coronarios, el límite en adultos debería ser abajo de 8 para transfundirles células empacadas. Si tienen más de 8, pues uno debe evaluar si tiene o no tiene síntomas o alguna otra indicación para transfundirlo. Y no pues cumplir con algún requisito. De hecho, aquí están las contraindicaciones. No son útiles las células empacadas para expandir volumen, para mejorar la cicatrización porque lo operaron, para darle vida a los pacientes, como dicen por ahí en algunos lugares del interior, es que así mejoro mi vitalidad. Tampoco como sustituto de tratamientos para la anemia. Por eso platicábamos ahí, cuando hablamos de hematología, de la importancia de clasificar la anemia que un paciente tiene y de acuerdo a la posible causa o la causa confirmada que tenga de anemia, pues darle el tratamiento correcto, no solo pensar en transfundir a un paciente. Tampoco es útil o de hecho está contraindicada como una manera de mejorar un parámetro con fines a ir a una cirugía electiva. Entonces, solo porque lo van a operar, entonces de plano tiene que tener 10 o más, ¿no? Depende mucho del caso. Eso no constituye una indicación absoluta. Lo que se espera con cada unidad de células empacadas que se transfunda al paciente es que el hematocrito del paciente incremente alrededor de 3%. Aunque uno se lleva sorpresas, también resulta que pues en ocasiones el paciente sube hasta 6 o no sube los 3% que uno quería, pues, pero pues en promedio ese es el nivel. ¿Cuáles serían las alternativas de transfusión de células empacadas en adultos de acuerdo al grupo sanguíneo? Bueno, aquí lo define este cuadro. Este cuadro les voy a enseñar al final cuál es la fuente de la mayor parte de información que estamos compartiendo. Pero bueno, acá lo que tenemos que saber es esto. Un paciente con un grupo sanguíneo O positivo, su transfusión ideal es O positivo. Y pues no tendríamos realmente mucha alternativa, aunque esto es relativo. Estamos hablando de glóbulos rojos, ¿correcto? ¿Por qué digo que es relativo? Porque en casos de emergencia, cuando la vida está en riesgo, pues yo podría ponerle a este paciente que es O positivo una A positivo, por ejemplo, pero tengo que estar muy consciente del riesgo que eso implica. Probablemente con una sola transfusión no le vaya a pasar nada al paciente, pero en una segunda oportunidad que se exponga a ese factor o a ese tipo de grupo de sangre,
ahí sí vamos a tener problemas serios, porque vamos a inducir al paciente ya una predisposición a hacer hemólisis cuando vuelva a recibir este tipo de productos sanguíneos, por lo menos con ese grupo sanguíneo. Entonces, la transfusión ideal para un paciente con O positivo es recibir O positivo. Cuando el paciente es AB positivo, miren aquí, esto es bien interesante. A este es al que le llamamos al AB positivo y el receptor universal. O sea, a ese paciente yo le puedo poner idealmente, un AB positivo, porque es el grupo sanguíneo del paciente y su RH, pero le podría poner un A positivo, le podría poner un B positivo o incluso un O positivo. ¿Sí? También tengo esta opción, los O negativos. Estos pacientes solo pueden recibir O negativo, pero de hecho pueden donarle a todos. Pueden donarle, como ustedes ven acá, al A positivo, al B positivo, al O positivo, pues podría también, de hecho, ser una posibilidad. Como alternativa, pues si no tengo O positivo para el O positivo, le puedo poner un O negativo. Este es el donante universal. Correcto, pero puedo ponérselo entonces a todos los grupos sanguíneos. Claro que la primera indicación, primera alternativa es que un O negativo reciba O negativo. Igualmente con los otros grupos. O sea, cada grupo IRH debe recibir idealmente su mismo grupo IRH. Pero como alternativa, pues ya vamos viendo que existen otras posibilidades. Hay algunos contextos de pacientes en los cuales deberíamos de tener ciertas precauciones, sobre todo si son pacientes que estamos pendientes de que sean sometidos a un trasplante, sobre todo trasplante renal, que eso sí se hace en Guatemala, pero si son trasplantes de otros órganos también, o pacientes que están, digamos, en tratamiento para problemas de neoplasias hematológicas, leucemias o linfomas, y que pues también podrían ser susceptibles de ser sometidos a trasplante de médula ósea en algún momento. En esos casos, lo que queremos es tratar de evitar que desarrollen una posible predisposición a inmunidad cuando puedan recibir ese trasplante. O pacientes que ya han recibido múltiples transfusiones y que han desarrollado también ya reacciones de tipo inmunológico derivados de la gran cantidad de exposición que han tenido por transfusiones previas. En estos casos, cuando yo sé que el paciente ya tiene esa condición, debo de platicar con el banco de sangre para que me den esto. Que si yo tengo que transfundir al paciente, me den un paquete globular reducido en leucocitos, o sea, glóbulos rojos que tengan pocos leucocitos, para que de esa manera yo pueda evitar o reducir el riesgo de tener estas reacciones febriles neumolíticas, transmisión de enfermedades infecciosas, sobre todo infecciones por citomegalovirus, también prevenir aloinmunización, que era lo que estábamos platicando en relación a trasplantes, prevenir otras condiciones inmunológicas como la enfermedad de injerto contra huésped. O sea, este tipo de situaciones indican que yo procure transfundir a mi paciente con glóbulos rojos reducidos en leucocitos. También existe la posibilidad, básicamente bajo las mismas condiciones o las mismas indicaciones, de transfundir glóbulos rojos lavados, es decir, un paquete globular que ha sido sometido a un procedimiento de lavado, por así decirlo, en el cual se utiliza solución salina isotónica, se lavan o se procesan 3 veces con eso, dejando la menor cantidad de plasma posible de la persona que donó esa sangre, ¿verdad? Y entonces sustituir el plasma por ya prácticamente solución salina. De esta manera, pues ya podemos reducir la posibilidad de que tenga este tipo de reacciones, ya sean alérgicas o inmunitarias, y hay que transfundir el producto en menos de 24 horas después de efectuado el procedimiento de lavado. Además de glóbulos rojos, yo tengo la opción de transfundir otros hemoderivados. En este caso, el plasma fresco congelado, que constituye la porción líquida de la sangre, pues contiene alguna serie de sustancias como enzimas, electrolitos, sustancias nutritivas, algunos productos de desecho, anticuerpos también van ahí, proteínas, hormonas y factores de coagulación. Tal vez la principal indicación realmente de pensar en transfundir plasma fresco congelado o sus derivados, como vamos a ver más adelante, es precisamente el poder aportarle a un paciente que lo requiere factores de coagulación. Cada unidad de plasma fresco congelado contiene alrededor de 200 centímetros cúbicos en promedio. Debe conservarse a menos 20 grados y en esas condiciones
dura hasta un año con todos los factores de coagulación viables. O sea, ahí están todos los factores de la cascada de coagulación en plasma. Cuando yo proceso el plasma fresco congelado, puedo obtener otros productos, como crioprecipitados de factor 8, fibrinógeno o plasma simple, pues un plasma que no contenga factores de coagulación o que no tenga muchos. ¿Cuáles son las indicaciones para usar plasma fresco congelado? Pues como estábamos platicando, reponer factores de coagulación en general, o sea, cuando no quiero ser tan específico con un factor en sí. Cuando hay sangrado excesivo por anticoagulación, en este caso con heparina, por ejemplo, o con warfarina y el paciente está sangrando, yo pues pido plasma fresco congelado para tratar de mitigar un poquito el efecto de la anticoagulación. En el caso de transfusiones masivas, como una especie de profilaxia también para que el paciente no desarrolle trastornos de la coagulación por la exposición excesiva a transfusiones. Cuando hay presencia de hemorragia en el contexto de pacientes con hepatopatía, sobre todo en cirrosis hepática descompensada, la presencia de púrpura trombocitopénica trombótica y coagulación intravascular diseminada. Hemofilia A o hemofilia B podría ser útil en digamos, la aplicación de este tipo de producto sanguíneo, pero como pues aquí sabemos que hay un déficit específico, pues uno lo que quiere es que le den el factor que le hace falta al paciente. Contraindicaciones, bueno, como expansor de volumen, realmente no debemos utilizarlo con ese fin, o como una especie de soporte nutricional o corrección de pacientes con hipoalbuminemia, pues ponerle plasma fresco congelado para que la albúmina sube. O sea, no, en ese caso no es una indicación correcta, es de hecho una contraindicación, como un soporte para aportarle inmunoglobulinas al paciente, corregir un tiempo de protrombina que esté muy prolongado, pero sin hemorragia en el caso del paciente, como una especie de antídoto de la anticoagulación con heparina si el paciente no está sangrando. Cuando está sangrando es distinto, pero si no está sangrando y está estable, no debería de utilizarlo solo para corregir la anticoagulación por heparina. Como preventivo, como profilaxis en pacientes con hepatopatía, es que mire, es que tiene cirrosis hepática y pues no quiero que sangre porque, no sé, va a salir de viaje el fin de semana, no, o sea, ahí no tiene ningún valor el uso de este tipo de producto. O cuando el paciente pues va a ser sometido a procedimientos menores, o sea, le van a quitar, no sé, una uña o algo y yo quiero pues evitarlo o reducir los riesgos de sangrado, realmente no tiene valor transfundir este tipo de producto sanguíneo en ese contexto. La dosis se calcula de 10 a 20 mililitros por kilo de peso, buscando reponer entre un 25 y 50% del total de los factores de coagulación. Es más o menos la forma en la que tengo que calcular la dosis que le voy a administrar a mi paciente. Del plasma fresco congelado se obtienen los crioprecipitados. Los crioprecipitados son situaciones o son sustancias, mejor dicho, que se obtienen al descongelar lentamente el plasma fresco, que estaba congelado. Se debe conservar a menos 20 grados centígrados y aproximadamente por cada 10 a 15 mililitros de unidad de crioprecipitado se tienen o se pueden obtener entre 80 y 100 unidades de factor 8, 250 miligramos de fibrinógeno, reponer un 20% de factor 13 o hasta un 70% de factor de von Willebrand. También podemos obtener fibronectina. Y todos estos diferentes productos del crío precipitado pues son útiles para diferentes contextos de situaciones que inducen o pueden inducir hemorragia. Entonces las indicaciones son hemofilia A, enfermedad de von Willebrand, deficiencia de fibrinógeno, sea congénita o sea adquirida, deficiencia de factor 13 y en casos también en los cuales han recibido transfusiones masivas, sobre todo los pacientes que son sometidos a cirugías cardíacas. Y como contraindicación, las deficiencias de factores de coagulación diferentes a los que ya mencionamos. Aquí está básicamente cómo podemos clasificar el grado de deficiencia de factor 8, de acuerdo a la actividad clínica del paciente y cómo se puede manifestar. Cuando el paciente tiene una deficiencia severa de factor 8, el porcentaje de actividad del mismo está entre el 0 y 1%. Estos pacientes pueden sangrar espontáneamente. ¿Y de dónde sangran de esa manera? Generalmente son de articulaciones o tejidos blandos. Entonces, en este caso, no hay duda, tengo que transfundirle factor 8 a mi paciente para evitar que pase esto. Una deficiencia moderada de factor 8
pues el porcentaje de actividad se estima que está entre el 2 y 5% de la actividad del factor 8 total. No es frecuente que exista sangrado espontáneo, pero sí pueden suceder sangrados, sobre todo después de traumas, incluso traumas menores, que pueden llegar a tener manifestaciones hemorrágicas importantes. Sí, también es una situación que hay que tomar en cuenta para reposición del factor 8. Y una deficiencia leve es cuando el porcentaje de actividad del factor 8 está arriba del 5%. Estos pacientes generalmente no sangran de manera espontánea o solo sangran digamos, en situaciones en las que han habido traumas severos o cirugías. En ese caso, obviamente, sí tengo que tomarlo en cuenta y calcular la dosis que le debo de administrar de factor 8 con esta fórmula, ¿correcto? De esta manera, entonces yo o trato una deficiencia severa, moderable de factor 8 o le reduzco el riesgo de tener manifestaciones hemorrágicas. El otro hemoderivados son los concentrados plaquetarios. Acá lo que vamos a tener pues, son como indicación principal el sangrado activo en diferentes contextos. Platicábamos también cuando hablamos de hematología completa de diferentes niveles por los cuales el riesgo de sangrado se puede ir incrementando. Si mi paciente tiene trombocitopenia, pero tiene más de 50.000 plaquetas, no debería yo pensar en transfundirle plaquetas, a menos que esté sangrando. O sea, si tiene sangrado activo o lo están operando, lo van a operar, entonces sí le debo transfundir plaquetas para mantener sus plaquetas arriba de 50.000. Si tengo un paciente que tiene hemorragia en el sistema nervioso central, mi objetivo es mantener su recuento plaquetario arriba de 100.000. Si el paciente va a ser sometido a quimioterapia, independientemente de la razón por la que sea, mi meta es mantenerlo arriba de 30.000, pero también lo puedo utilizar como profiláctico, como preventivo, si el recuento plaquetario está abajo de 10.000. Como platicábamos ayer, los pacientes que tienen menos de 5.000 de recuento de plaquetas total tienen un riesgo de sangrado excesivo eh, derivado de esta condición. Y pues el caso, de hecho, que comentábamos con la interpretación de la hematología que compartimos en la presentación, tenía 6.000. Entonces ese paciente debían haberle transfundido plaquetas en ese momento, aunque yo estaba en consulta externa para tratar de subirle a más de 10.000 su recuento plaquetario. Pacientes con coagulación intravascular diseminada o, bueno, si van a ser sometidos a cirugías oftalmológicas, esos pacientes deben tener más de 100.000 de recuento plaquetario. Pues en ese caso el nivel debe ser mayor. También cuando han recibido transfusiones masivas, cuando tienen púrpura trombocitopénica autoinmune y tienen sangrado activo. Aquí, ¿cuál es por qué el detalle del sangrado activo? Si yo tengo un paciente que tiene púrpura trombocitopénica autoinmune, pero no está sangrando activamente y yo le pongo plaquetas, lo que voy a hacer es empeorar o exacerbar la destrucción de las plaquetas del paciente. O sea, va a ser por gusto que yo se la ponga. Pero si está sangrando activamente y sobre todo si los recuentos son menores a lo requerido, sí le debo transfundir plaquetas mientras el tratamiento del trastorno de base se corrige. Generalmente es con esteroides a dosis altas. También en pacientes que son sometidos a esplenectomía lo puedo utilizar o tengo la indicación de transfundirle plaquetas. Y sobre todo, pues la contraindicación es cualquiera de estos trastornos, pero si no hay hemorragia o los niveles no son por debajo de lo que están mencionado acá. Se calcula la dosis que hay que administrar como una unidad por cada 10 kilos de peso del paciente. De acuerdo al peso del paciente, así son la cantidad de unidades de concentrados plaquetarios que tengo que transfundir. Aquí se pueden obtener de diferentes maneras, sobre todo pues si es de un solo donante o si se hace por un proceso de aféresis de diferentes donantes y ya se unen las plaquetas de diferentes donadores en una misma unidad. Acá, esto básicamente se refiere al nivel, a la forma o al procedimiento en el cual yo voy a transfundir a mi paciente, independientemente de lo que le vaya a administrar. Pueden ser células empacadas, pueden ser plaquetas, plasma fresco, pero hay diferentes etapas en el proceso de transfusión. La primera es la etapa transfusional. Acá lo que quiero o lo que debo hacer es evaluar bien a mi paciente, conocerlo bien, saber qué es lo que tiene y por qué se hace necesaria una transfusión. Cuando ya tengo no solo el conocimiento del caso, sino sé que necesita la transfusión porque se va a beneficiar y el riesgo es menor que el beneficio, entonces debo proceder a un consentimiento informado, sobre todo respetando el principio de autonomía del paciente. Le tengo que comentar a mi paciente por qué hay que transfundirlo. Si mi paciente no está en condiciones, pues hablo con la familia o el encargado legal, pero tengo que explicar bien por qué es necesaria la transfusión
cuáles son las expectativas del beneficio de la transfusión y cuáles son los riesgos posibles inherentes a la misma. Y el paciente o su encargado legal deben firmar el consentimiento. Si en algún momento tenemos la oportunidad, vamos a platicar un poquito sobre la utilidad del consentimiento informado, pero realmente no es algo que exima de responsabilidad al médico o al que está indicando el procedimiento. Sin embargo, no contar con un consentimiento informado en cualquier procedimiento que uno realice es un factor que puede agravar una posible pena por algún evento desafortunado que tengan los pacientes. Hay que dejar bien claro que nadie en su sano juicio, ningún médico va a pretender de manera directa dañar a sus pacientes. Eso es inaudito, es increíble. Eso no pasa, no debería pasar. Pero no exime de responsabilidad. O sea, yo, si indico una conducta, debo hacerme responsable también de la sugerencia que dé. Y también hacer partícipe al paciente de la toma de la decisión de los procedimientos que hay que ir haciendo. Luego de esto, pues ya se toma la muestra para hacer la compatibilidad, se solicita la transfusión con todos los datos completos de los pacientes. Es muy importante tener el nombre completo, el registro bien claro, el DPI, todo bien claro, bien completo. Y ya se procede pues a preparar el producto en el banco de sangre. Luego, pues ya se hace la entrega, uno recibe, en este caso como médico, el producto que va a transfundir. Y antes, incluso yo diría que antes de que vayan a traer lo que van a transfundir al banco de sangre, asegúrense de que su paciente tenga una adecuada vía, ya sea periférica o una vía central, que esté limpia, que esté en buen estado, que esté pasando bien las soluciones que están administrando, que no tenga datos de flebitis, o sea, que tenga bien su vía por donde van a administrar la transfusión, incluso antes de ir a traer la misma, el componente que van a transfundir, para no tener que andar corriendo a última hora porque no le encuentran una vena para ponerle las células empacadas y ya las tienen listas ahí colgando. Entonces, siempre asegúrense de eso, por favor. Es bien importante en esta etapa pretransfusional. Luego está la etapa ya transfusional, o sea, que es ya cuando ustedes conectan lo que van a transfundir al catéter del paciente, sea un catéter periférico o un catéter central. En ese momento, ustedes identifican la bolsa con todas las de ley, identifican bien a su paciente, por favor, verifican que sea lo que pidieron y que sea también que la unidad que les dieron corresponda a lo que el paciente tiene, o sea, su registro médico y todo. En general se debe transfundir a temperatura ambiente, o sea, no es necesario calentar los productos que van a administrar, porque tampoco es una gran cantidad en general, pues de productos los que se van a transfundir en tiempo relativamente corto. Pero esta observación es muy importante. Ustedes deben quedarse con su paciente por lo menos unos 15 a 30 minutos, vigilándolo constantemente. Entonces, desde que le empieza a transfundirse las células empacadas o el plasma, lo que fuera, empiezan a contar el tiempo, le chequean sus signos vitales, ven cómo está y van monitoreándolo. Cada 5 minutos están viendo cómo se siente, cómo está, si tiene alguna molestia, si tiene alguna reacción en la piel, tiene prurito, lo que fuera, cómo está su estado de conciencia. Y deben estar registrando también los signos vitales de su paciente al menos cada 15 minutos por esos primeros 30 minutos. La nota de transfusión es responsabilidad del médico que está colocando o indicando la transfusión. Entonces, si ustedes la están administrando, aunque no hayan sido ustedes los responsables legales, tienen que poner ahí la nota. Bueno, empieza la transfusión a tal hora, la bolsa es esta y esta, con tales referencias, el grupo sanguíneo, el tipo de sangre es este, mi paciente está identificado, estos son sus signos vitales antes de iniciar la transfusión, 15 minutos durante la transfusión, 30 minutos y al terminar. ¿Ya? Y luego pues ya firman y sellan su nota de transfusión. Es bien importante esas notas. Porque ningún procedimiento en medicina está exento de complicaciones o de efectos adversos, pero eso puede pasar. El problema no es que pase, el problema es no darse cuenta a tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los efectos adversos graves relacionados con una transfusión suceden precisamente en los primeros 30 minutos después de iniciar la misma. Y si ustedes, pues no sé, lo dejan ahí colgando la transfusión y se van pensando que no va a pasar nada y regresan a las 40 minutos, puede ser que encuentren a su paciente chocado y ha muerto incluso. Y ha pasado, eso ha pasado en el hospital. Es mucha precaución con eso, por favor, mucha observación. En general, las transfusiones no deben de tardarse más de 4 horas, ¿sí? O sea, no debería de tardar más de ese tiempo porque después de ese tiempo, aunque hasta 6 horas podría ser, digamos, relativamente seguro que termine de pasar
una unidad de células empacadas, ya después de ese tiempo empieza a sobrecrecer las bacterias, empieza a contaminarse la muestra y el número de efectos secundarios relacionados con la transfusión se va incrementando. Entonces, por favor, vayan vigilando que también no se tarde más de este tiempo la transfusión que le están poniendo a su paciente. Idealmente también debe haber una vía exclusiva para la transfusión. Entonces, aunque se puede hacer, no conviene realmente, por ejemplo, si tiene un catéter central y que ahí le estén poniendo medicamentos y las soluciones al mismo tiempo y le colocan una tercera vía ahí en el mismo catéter con un adaptador para poder pasar la transfusión. O sea, no debería de ser de esa forma. Debería contarse con una vía exclusiva en buen estado para la transfusión que le van a administrar al paciente. Obviamente hay que utilizar equipo estéril. Y la nota. Ya estábamos platicando de la importancia y de los elementos que tiene que contener esa nota de transfusión en el expediente. Por esto, precisamente por esto, las reacciones transfusionales, esas pueden pasar. De hecho, es muy frecuente que los pacientes que son sometidos a transfusión de productos sanguíneos tengan algunas molestias. Un buen porcentaje de pacientes, más del 70%, dicen que se sienten mareados, que sienten dolor de cabeza, que sienten algo extraño, que les recorre el cuerpo. O sea, tienen síntomas que no son graves porque su estado clínico es estable y no se descompensan, pero sienten molestias. Entonces, es muy frecuente que tengan eh, síntomas inadecuados o efectos adversos, pero las reacciones importantes son las que están mencionadas en este cuadro. Primero tenemos dos tipos grandes de reacción, las reacciones inmediatas y las reacciones tardías. Y dentro de cada una de ellas también tenemos reacciones que son de tipo inmunológico y otras que no son de tipo no inmunológico. Dentro de las reacciones de tipo inmunológico inmediato, ya dijimos pues hace un ratito que la mayoría de reacciones severas se dan en los primeros 30 minutos. Las que son inmunológicas inmediatas, puede haber una reacción hemolítica aguda, una reacción febril no hemolítica, reacciones alérgicas, anafilácticas o también urticaria, y esta que es una de las más temidas o más severas, el famoso TRALI, que es una lesión pulmonar aguda asociada a transfusiones. Si pasa cualquiera de estas y yo estoy ahí, lo primero que debo de hacer es detener la transfusión. Debo de estabilizar a mi paciente, o sea, lo evalúo y doy aviso, en este caso a mi interno, a mi residente, al jefe del servicio humano, para que se proceda. Pero de acuerdo a la reacción, pues así va a ser el tratamiento que voy a instituir. Las reacciones inmediatas no inmunológicas, por lo general, no, por lo menos en lo agudo, no son tan serias. Pero aquí las más frecuentes tienen que ver con contaminación bacteriana. Por eso les decía, el tiempo de transfusión no debe ser demasiado largo. Sobrecarga circulatoria, hemólisis, pero en este caso no inmunológica, sino por administración de la misma transfusión. Aquí esto tiene que ver, por ejemplo, si yo pongo un suero y va influyendo, como se va infundiendo ahí en Y en el mismo catéter con la sangre, aquí puede haber alguna reacción ya de la reacción entre el suero y el producto sanguíneo y que empieza a hemolizar. Puede haber cuadro de hipotensión, embolia aérea o por coágulos que se han formado ahí previamente, hipotermia, alteraciones electrolíticas, pero estas por lo general no ponen, por lo menos no de manera aguda, en riesgo la vida del paciente. Estas son las más severas, las inmunológicas son más graves en lo agudo. Y también dentro de las reacciones tardías, pues las inmunológicas, en este caso una hemólisis retardada o más lenta, enfermedad de injerto contra huésped, problemas de inmunomodulación, también este problema que ya, pues como platicábamos hace un rato, tiene más que ver con la posibilidad de que los pacientes puedan recibir trasplantes de órganos posteriormente. La aloinmunización es un producto, una reacción adversa tardía de las transfusiones frecuentes. Y dentro de las no inmunológicas tardías, pues también que uno pueda infundirle a un paciente algún agente infeccioso, sobre todo VIH, aunque pues la realización rutinaria, y por ley, también eso está en ley, de pruebas de tamizaje para detectar contaminación, ya sea viral o bacteriana o protozoaria, incluso de las unidades que se van a transfundir, eso ha reducido prácticamente un 0% la posibilidad de que los pacientes transfundidos adquieran este tipo de infecciones. Como platicábamos, ¿qué es lo que tengo que hacer si un paciente reacciona de forma inadecuada? O sea, cualquiera, independientemente de la reacción que tenga, si yo estoy ahí, estoy monitoreando, empiezo a ver que se inestabiliza, debo suspender de inmediato la transfusión.
Debo verificar la condición de mi paciente, ver cómo está su estado de conciencia, sus signos vitales, registrar también y hay que notificar, hay que darle aviso al banco de sangre, devolver lo que queda ahí para que el banco de sangre también proceda a hacer algunos estudios de compatibilidad y pues se puede investigar si existe algún alérgeno poco frecuente, alguna otra situación que haya inducido el tipo de reacción que vimos en el paciente. Hay que tener también o contar con una vía intravenosa que sea permeable, porque va a haber que administrar algunos medicamentos, sobre todo esteroides, algo antihistamínico, para ayudar pues, a que el paciente resuelva la reacción. Hay que identificar el tipo de reacción y bueno, de acuerdo al mismo, pues se da el tratamiento correcto. Hay que volver a regresar sobre sus pasos y corroborar que se haya cumplido con cada uno de los pasos que ya mencionamos en el procedimiento mismo de las transfusiones. Es de acuerdo a eso, pues ya uno sabe si pues cumplió con todo el protocolo del caso y pues la reacción era inevitable al final de cuentas. Llevarse la muestra al banco de sangre para el análisis que platicamos y hacer pues otras pruebas en los pacientes. Aparte de la compatibilidad que habíamos mencionado, al paciente hay que medirle o hacerle hematología completa, pruebas de función hepática, pruebas renales, tiempos de coagulación y fibrinogen y un examen de orina completo para ir detectando los posibles eventos adversos que el paciente puede presentar. Hay que registrarlo en el expediente. O sea, realmente no hay que tratar de ocultar las cosas. O sea, y se lo digo porque ha pasado. O sea, pasa en el hospital Roosevelt, debe pasar en otros hospitales. Resulta que de repente uno anda buscando otra cosa, abre la refrigeradora del servicio y se encuentra ahí con sangres ahí que saber desde cuándo están. Y cuando uno empieza digamos, investigar, se da cuenta que hubo algún problema con algún paciente. Pues, incluso se han hecho transfusiones a pacientes que ni lo requerían. O sea, hay un montón de problemas relacionados con la transfusión. Pero el problema no es que hayan eventos secundarios o adversos, sino pues no proceder de forma correcta. Siempre hay que registrar los eventos en el expediente. Nunca, por favor, nunca vayan a tratar de reiniciar una transfusión con la unidad que estuvo involucrada en un evento secundario adverso, por favor. No hay que hacerlo. Y bueno, la información que estamos compartiendo surge de este manual. Este es un manual elaborado por el doctor Héctor Federico Castro y pues aquí mencionan de forma muchísimo más extensa digamos, los elementos importantes en relación a la medicina transfusional y el funcionamiento de los bancos de sangre en Guatemala.